Qué pena, doctora Mónica, no se está escuchando ni se está viendo la presentación. Se cortó, se salió. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, señora. La Listo, ¿y la escuchamos y presentación? la presentación también se ve. Sí, señora. Listo. Entonces voy de nuevo. Entonces yo le venía contando que yo vengo con esta presentación, que es Escape Room como herramienta de gamificación, a partir de una experiencia que tuve este semestre en la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander. La escuela de cadetes tiene una formación para los futuros policías que van a salir. Y por lo tanto tienen unas dinámicas específicas de cursado. En mi caso tuve la materia lectura crítica, que va a ser mi gran contexto, pero que es muy necesario para entender cómo funciona esto. Primero, que la lectura crítica no está comprendida simplemente como el acto de leer texto escrito, sino como el acto de comprender y analizar críticamente diferentes textos de diferentes narrativas. ¿Qué quiere decir? Que analizamos también música, podcast, videos, sino todo aquel, lo que pueda ser considerado un texto en tanto eh, elemento que transmite o que busca llevar un mensaje. Entonces, con esa base, algo que tenemos que entender es que la policía, en su formación, tiene unos horarios y unas acciones bastante diferenciales. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia, por ejemplo, de un estudiante en una universidad común, y digo común, no porque ésta no tenga ciertos márgenes de igualdad, sino que los tiempos asignados a la educación están determinados por las acciones que se realizan también al interior de la escuela. O sea, los chicos viven en la escuela y eso implica que su tiempo está bastante condicionado a otras acciones que no siempre son del ámbito académico. Entonces, como hay formación ya desde la parte profesional, entonces muchas veces se afecta el tiempo de cursado, el tiempo de asistencia, incluso los chicos suelen estar muy cansados porque se amanecen muy temprano a hacer ejercicio físico y posteriormente eso se traduce en un agotamiento en las clases. Entonces, hay que entender esta dinámica. ¿Y qué pasa con esa dinámica? Que yo necesitaba que los estudiantes desarrollen habilidades de lectura crítica, primero en un tiempo reducido, porque las clases no sabes bien, según los ensayos, actos protocolares que ellos tengan, según diferentes actividades que los afecten, vos tenés unos tiempos reducidos de trabajo, a diferencia, por ejemplo, de un salón de clases de 16 semanas, ¿sí? Que normalmente vos sabés que todas las semanas tenés el encuentro presencial. En este caso no sabés bien cuándo sí y cuándo no te ves con los estudiantes. Después, que es una materia electiva. Que esto parece, digamos, uno dice, ay, bueno, que sea electiva no determina el grado de interés. Claro, pero cuando es electiva obligatoria, porque fueron llevados y seleccionados según su rendimiento en un simulacro de saber pro que se les hizo y les fue mal en el módulo, entonces termina siendo una obligatoriedad. ¿Y la obligatoriedad qué implica? Que el estudiante no esté ahí por gusto necesariamente y eso se puede traducir, que es lo que me ha pasado, en un bajo interés en la materia como tal. Entonces, para mí el problema estaba básicamente en, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo durante toda mi vida he utilizado mucho los juegos, todo mi quehacer pedagógico, ¿no? Porque yo trabajo en varias instituciones y llevo más de 14 años trabajando en educación y siempre entendí que el juego o hacer las cosas divertidas y no pesadas puede favorecer este proceso. Entonces, por ejemplo,
nosotros en algunas clases yo proponía actividades como el stop, no sé, en Colombia se conoce como stop, pero por ejemplo en Argentina se conoce como tutti frutti, que es como poner diferentes categorías y elegir una letra y que vos tengas que poner una palabra de cada una de las categorías y gritar stop al final. También utilicé el juego del Pictionary, yo no sé si lo han visto, el juego es que vos le asignas una palabra y el estudiante tenía que dibujársela a sus compañeros para que los demás adivinaran. Y uno dice, bueno, ¿y estas cosas cómo sumaban? Yo nunca implemento esto sin tener claridad de qué es lo que me suma dentro del proceso. Entonces, en este caso, en el caso del Pictionary, por ejemplo, lo que se intentaba era la necesidad de contextualizar los objetos. Entonces, no podían dibujar el objeto. Por ejemplo, yo les daba un jabón, la palabra era jabón, no podían dibujar el jabón, sino tenían que dibujar el contexto para que los estudiantes pudieran llegar a la palabra otorgada. Digamos que todos estos juegos tenían una estrategia, después organizar el texto, entonces yo les fragmentaba un texto construido y los ponía en grupo a que tuvieran que competir con los otros grupos en el armado del texto para la organización de los textos. También tuvimos debates para la consolidación de argumentos como tal. Y lo último fue el escape room, pero ¿por qué yo propongo el escape room? Y acá es cuando yo empiezo a abordar nuevas cosas. Yo hasta aquí había utilizado el aprendizaje basado en juegos, que básicamente tiene que ver con el uso de juegos, ¿sí? Específicamente para unas actividades en las que vos vas entendiendo o adquiriendo ciertas habilidades, y yo me baso en varios autores, ¿no? Yo pues, esto lo he manejado, tengo rúbricas de evaluación como tal, tengo... digamos, nunca construyo un juego o incorporo un juego sin un objetivo como tal. Pero me pasa con los juegos que son muy circunstanciales, muy de un momento y no logran consolidar un todo. Entonces, el año pasado, en el estudio de mi doctorado, estuve revisando una estrategia que realiza un profesor, no va a salir el nombre ahora, sobre escape room a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que muchas instituciones reúnen e inscriben a sus chicos para participar de manera virtual y distante en un escape room competitivo a nivel nacional. Me pareció espectacular. Entonces empecé a entender e incorporarme en el escape room, pero también en la gamificación. ¿Qué quiere decir? Que es empezar a entender la educación como un proceso que incorpora elementos de los juegos, ¿sí? Y tiene juegos que les van enseñando, pero también que el aprendizaje en sí mismo parte de esta carrera que yo les propongo. Y cuál es mi búsqueda, el aprendizaje significativo, pero sobre todo contextualizado con habilidades de lectura crítica en su contexto particular. Entonces yo parto de eso y lo primero que entiendo es, bueno, yo tengo que evaluar 18 estudiantes. Tengo esta base. Esto fue la base que de la que yo partí. Ellos tenían estas habilidades. Normalmente estaban recordemos que se califica del 1 al 5 o del 0 al 5 y nosotros ni siquiera aparece en la tabla el 5 porque estamos por debajo del 4. Que en una escala de calificación es bastante fuerte y sobre todo pensando que, por ejemplo, en la escuela se aprueba con 3.5. Bajo ese concepto, solamente de los 18 estarían aprobando 3 personas. Y ahí, entonces, uno parte de una base, bueno, lectura crítica que evalúa la capacidad de reconocer los elementos gramaticales dentro de un contexto y un texto particular, entonces la construcción del texto como tal, el identificar, por ejemplo, los conectores, identificar las construcciones como tal. Después tenemos la parte ya de inferencia, ¿sí? En la que nosotros podemos llegar a sacar ciertas conclusiones, y la parte crítica que tiene que ver con asumir una postura frente a lo que se está presentando y poder argumentar, contraargumentar y reconocer elementos también como las falacias, ¿sí? Y poder proponer un debate.
Entonces, yo evidencio dónde están las fallas y a partir de ahí construyo mi escape room. Recordemos que un escape room es básicamente una actividad que puede ser digital o física. Yo en este momento la hice digital y ya les voy a decir por qué. Como tal, que es inmersiva. Quiere decir que el estudiante debe sumergirse en la misma y resolver una serie de actividades para poder escapar, o sea, llegar al final. En este caso, a propósito de Halloween, que fue hace muy poquito, yo me permití hacerla justamente con esa dinámica en la que tenían que ir casa por casa diferentes monstruos, resolver unos ejercicios y obtener una clave. La clave era súper importante porque la clave yo no se la socializaba, sino que tenían que venir a mí con el resultado, yo hacía la valoración y con eso también me permitió hacer observación y establecer en qué era lo que le estaba costando más a cada uno de los estudiantes. Afortunadamente solo eran 18 y esto me permitió a mí hacer una observación particular. Pero ¿por qué yo la hago digital? Primero, porque necesitaba métricas que me permitan a mí evidenciar ciertos elementos y de manera presencial la observación habría sido una demanda adicional en la que yo hubiese tenido que hacer el método de sistematización y posteriormente de análisis como tal, entonces era como algo que no estaba programado. Y segundo, porque justamente por los tiempos que teníamos, entendiendo que había una ceremonia cerca, esto lo pudieron hacer incluso no estando en el mismo lugar en el que yo estaba y me podían buscar por internet para yo poder darles las claves. Me enfoqué en las falencias que teníamos y cómo poder hacer para trabajar y lograr que se avance en. Entonces, por ejemplo, en este caso, recién yo escuchaba a un profe que decía, los chicos pueden aprender sin nosotros, y es cierto, somos muy autodidactas, pero también es bueno, creo yo, que nosotros ya no actuamos como docentes, sino como facilitadores o como no sé, mentores, en la medida en que podemos acompañar el proceso, y yo siempre digo que unas buenas preguntas enseñan mucho más que unas afirmaciones para. Entonces, yo soy muy de la orientación de ir preguntando para llevarlo a que solo llegue a la solución, pero que las preguntas sean su camino. Entonces, lo primero que hice fue establecer un discurso, en este utilicé un discurso de Rojas Pinilla, que fue la única dictadura militar en Colombia cuando asume, utilicé su discurso para que ellos identificaran primero las ideas principales del texto, que eso ha sido algo bastante complejo de lograr, y los actores claves mencionados y su razón de estar dentro del discurso como tal. Posteriormente, la segunda etapa sí se enfocó en lo que eran los argumentos, era un texto informativo 100%, entonces se buscaban los argumentos, contraargumentos y datos y la función de los argumentos y los contraargumentos. Posteriormente tuvimos una columna de opinión en la que se buscaban estructuras argumentativas comunes y la validez de estos argumentos para la sustentación. En la última, también era otra columna de opinión, en la que, una noticia netamente informativa en la que se trataba de establecer la diferenciación entre opiniones y hechos y el contexto y la precisión de la información. Y en la última se trabajó lo que era la retórica, entendiendo la dinámica, ¿no?, de Aristóteles, el etos, el pasos y el logos. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo validamos, por ejemplo, cómo nosotros le damos validez al que está hablando? ¿Cómo apelamos a las emociones? ¿Cuáles son los datos? Como tal. Lo importante de esto es que yo tengo 17 estudiantes y obtuve unas estadísticas generales y globales. Yo no las voy a pasar porque estas, digamos, son datos no poco interesantes, pero que después yo traduzco en mis resultados. Lo que a mí más me sirvió de esto es entender primero que teniendo 17 estudiantes y resultados, tuve más del doble de las visualizaciones, lo que quiere decir que hubo estudiantes que tuvieron 2 o hasta 3 participaciones.
Esto demuestra un grado de interés. ¿Por qué? Porque ya lo resolvieron y aún así vuelven a realizarlo sin que yo les evaluara esto como tal, y ahí yo puedo ir viendo en cuáles diapositivas o en cuáles elementos se detuvieron. Entonces, primero tuve una amplia participación, participaron 17 de 94, la única persona que no participó, que fue que fue una sola, digamos que no lo hizo más que nada porque ella no va a continuar conmigo en la materia, y fue un tema que es exógeno, digamos, al escape room como tal. 2 visualizaciones mínimas por estudiante. Esto es llamativo porque yo no le solicité esas 2 visualizaciones. Fue algo que se hizo al hacer lo que pareciera ir, digamos, ojo, no puedo establecerlo como tal, pero pareciera ir hacia la motivación de su participación. Y después que a mí me permitió saber cuánto demoraban en determinadas diapositivas, cuánto demoraban en determinadas preguntas, cuánto demoraron en poner la clave entre un paso y otro, establecer cuáles fueron los elementos de mayor dificultad. Para mi sorpresa, el 1, la casa 1 de la brujita, que era la del contexto y el tema central, fue la más difícil de entender, sobre todo el reconocimiento de los actores claves, porque había una numeración de todos los actores mencionados sin que por esto fueran claves y los roles. Y después el tema de la falacia. Cuando los argumentos son utilizados de manera positiva, es decir, para favorecer mis posiciones, estaban bastante interesantes. Ahora, cuando esos argumentos son mal complementados y se vuelven falacias, es cuando empezamos a tener mayor problema, lo que me lleva a mí a saber que tengo que trabajar en eso. Y algo que sí tenemos muy claro es el tema de la argumentación como tal. O sea, ellos entienden cuáles son los datos específicos, que lo que me invita a esto de menor dificultad es empezar a postular la argumentación personal a futuro como tal. Voy a ir a las conclusiones. Entonces esto a mí me da 2 cosas. Primero, que en las habilidades que yo tenía previstas, yo había previsto habilidades de llegar como tal, pude evidenciar y creo que de alguna manera se pudo profundizar en que haya reconocimiento de los diferentes textos. Esto yo lo podía ver cuando ellos venían con las respuestas y yo les hacía preguntas, en la profundidad de sus argumentaciones, en la importancia de identificar los elementos persuasivos y saber cuál es la función de cada uno de ellos, que finalmente se llegaba a la temática central y no siempre desde la textualidad, que eso me pareció también muy interesante porque eran capaces de repensarse ese contexto, que hubo un tema interesante sobre la lectura inferencial y la relacional, y finalmente cómo ellos pueden identificar y manejar argumentos y contraargumentos. Ahora, listo, esto lo podría haber hecho de 1000 formas. ¿Por qué en Escape Room? El Escape Room, como parece un juego, porque no necesariamente es un juego, se traduce en menos tensión de ser evaluados. Porque ellos presentaron Saber Pro, yo les tomé una prueba de seguimiento y vamos a tomar una prueba de destino, digamos, que le digo yo, que es como para comprobar cuánto avanzamos. Y ellos se sienten muy presionados por esas dinámicas evaluativas. El Escape Room me permite a mí no solo identificar dónde están las fallas, sino también que ellos lleguen al destino, o saber dónde definitivamente se quedaron, y que ellos no se sientan ni observados ni evaluados. ¿Por qué? Porque la dinámica sí tiende a ser mucho más agradable, tiende a ser mucho más dinámica, y esto no es poco importante. Otro tema que en mi caso
Genially, porque yo lo hice en Genially, me permite medir estadísticas, pero ojo, porque Kahoot también te da estadísticas, digamos, casi todos Quizzes también te da estadísticas. Estas estadísticas te permiten medir y profundizar y tomar acciones concretas a futuro, que a mí me parece espectacular, porque yo ya sé que ahora en este tercer corte, que es lo que se viene, yo tengo que profundizar en la parte de argumentación. Entonces, la base de nuestro trabajo tiene que ser la argumentación y la contraargumentación como tal. Y después, el tema de ser creativos y participativos en la construcción. ¿En qué se traduce esto? Justamente en estos días hablábamos con los estudiantes sobre, bueno, ¿cómo seguimos para acá? Tenemos estos problemas, ¿cómo sigo yo a partir de? No, profe, lo del escape room estuvo chévere, pero hay un problema y es que no todos nos tendemos a aburrir en el tema del computador y ya. Entonces la propuesta fue, hagamos una búsqueda del tesoro en la que se deban resolver desafíos, pero que sea por toda la escuela. Ok, entonces ellos dicen, yo corro, ¿sí? Tengo que ir a buscar mi pista, mi acertijo, como tal, lo tengo que resolver, una vez lo resuelvo, corro hacia el siguiente y entonces el correr me mantiene activo, pero también está el tema de ganarme y resolver como tal. Eso, digamos, creo que es lo más lindo porque ya no partió de mí esa idea, fue de ellos profe, a nosotros nos gustó, pero también nos gustaría que se haga en grupo. Yo lo hice de manera individual y ustedes dirán, ¿por qué de manera individual un escape room? Porque en este caso yo necesitaba habilidades individuales para poder comparar con mis bases y saber qué tengo que trabajar con cada uno de ellos, que eso también es algo no poco importante. Pero en temas grupales también me parece interesante cómo ellos pueden favorecer, ¿sí?, determinadas habilidades particulares de cada uno y utilizarlas en beneficio de un grupo como tal. Básicamente, esta es mi presentación. Yo les agradezco la atención y estoy atenta a cualquier consulta. Muchas gracias, doctora Mónica Patricia, por su exposición. Reitero, nos gustaría abrir un espacio para que los asistentes y participantes realicen sus preguntas. Ay, Tania pregunta que si solo es la diapositiva del título. No, yo pasé todas, ¿la vieron? Ay, no, estaban todas y estaban incluso las métricas y las diapositivas como tal del escape room que se desarrolló. Yo veo que Santiago escribe y escribe. Doctora Mónica, si quiere puede mostrar la parte de las métricas. Sí, voy a compartirles acá entonces toda mi pantalla, voy a compartir y lo vemos ahí directamente desde el PowerPoint para no complicarme la existencia. Me dice si ya la están viendo. Sí, mira, yo les voy a mostrar, yo iba pasando en esto, entonces estas son las actividades que yo ya había realizado, el aprendizaje basado en juegos, cómo yo paso, transito, mi base, por eso yo les decía que nos llega a 5, y entonces acá nosotros vemos, por ejemplo, digamos, cómo yo estructuré cada una de las etapas, como que buscaba que el estudiante logre en cada una de ellas, y en este caso tenemos los resultados, estas son las
las métricas que me arroja a manera global y estos son los resultados que yo obtengo como tal. Me saca usuario, número de visualizaciones, tiempo, páginas visitadas y el primer acceso. Entonces yo acá, por ejemplo, analizo, ¿no?, como los datos obtenidos de cada una de ellas y bueno, mis resultados como tal, pero digamos que ahí están, a ver, a grandes rasgos, porque en realidad me arroja un Excel mucho más complejo. Lo que pasa es que, bueno, yo lo analizo y saco los beneficios que tengo de este primer ejercicio, porque la idea y este ejercicio, no solo las métricas importan, sino también lo que yo pude observar. Porque, por ejemplo, en tiempo de visualización, a mí sí me salía que el estudiante había permanecido tanto tiempo en una diapositiva, por eso sale páginas visitadas. Pero eso no se traducía necesariamente porque cada escena tenía en una diapositiva el texto y en la otra las preguntas. Entonces, a veces transitaban entre una y otra y entonces yo podía hacer, ok, el tiempo sumatorio de ambas presentaciones tiene este tiempo. Y adicional de lo que yo observaba, por ejemplo, cuando iban, en dónde era que estaban las fallas. La mayoría, por ejemplo, en el primer ejercicio, que era identificar la idea principal y los sectores, se basaban más, por ejemplo, en la justificación o la toma, el hecho contextual y no el objetivo o la idea del texto. ¿Qué quiere decir? Que todos me decían, no, el tema principal es la toma del poder. Y yo decía, no, porque la toma del poder ya sucedió, contextualmente es algo que ya pasó, pero el texto no habla solo de la toma de poder. ¿Cuál es la idea central del texto? La justificación de por qué se toma el poder en el momento particular. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, la observación tiene mucha importancia y por eso no eliminaría el hecho de esa parte, porque también me decía alguien, bueno, ¿y por qué no lo haces automático? Que tenga que responder las preguntas y solo obtenga la clave. Yo le decía, no, porque a mí no me conviene, porque yo necesito evaluar en dónde o observar en dónde particularmente es que están teniendo las problemáticas. ¿Listo? Creo que en algún momento la evaluación sea para el estudiante un juego de retos. Yo creo que ya es un juego de retos. Me parece que en algún momento creo que nos estamos demorando más nosotros en la educación en entender que estos procesos se van a dar así y como que en algún momento nosotros de alguna manera siempre lo hemos hecho, pero no lo entendíamos como un desafío a pasar. Pero yo siento que ya las evaluaciones son un paso para el siguiente. Yo desde hace mucho tiempo manejo mis clases así, como de todos los trabajos son, yo le digo, secuenciales o un tejido. Si el primero no sale bien, se tiene que arreglar para un segundo y así sucesivamente. Eso yo lo manejo hace mucho tiempo y hago casi que proyectos únicos durante toda la materia para que también uno entienda la secuencialidad. ¿Sí? Esto creo, y por ahí quizás no lo entendemos mucho desde la percepción del juego, pero en realidad si uno se los presenta como un desafío, con dinámicas un poquito más lúdicas, se puede lograr. Y por ahí a veces dicen, no, bueno, pero depende de la seriedad de la materia. No sé, el Escape Room de España era sobre física, digamos, ciencias básicas, y me pareció súper interesante, porque a veces uno dice, bueno, pero en lo social es más sencillo. No, no necesariamente. Ahora, lo que más me motiva de esto, y creo que es interesante, es que los chicos ya empiezan a reflexionar sobre su propio aprendizaje y cómo les gusta acercarse al aprendizaje en sí. Cómo me gusta que me evalúen. Uy, pero que lo que pasa es que ahí no tenía alguien respirándome y mirando si me copié o no me copié. O sea, eso me parece mucho mejor,